Hola queridos, bienvenidos un día más a mi canal. Si tú no me conocías y te gustan este tipo de vídeos, te gusta lo que ves, no olvides suscribirte al botoncito de aquí abajo para no perderte ningún vídeo y por supuesto activa las notificaciones. Seguramente vosotros, como los que seáis góticos, habéis llevado una serie de símbolos y lo habéis llevado simplemente por estética o porque es lo que se suele llevar. Y otras personas puede ser que no sean góticas y se le han preguntado, ¿pero por qué llevan ese tipo de símbolos? Bueno, vamos a buscar los símbolos y su significado, aunque bien es cierto que la mayoría de góticos los llevan simplemente por estética y la mayoría no saben qué significan, pero todo tiene un significado. Empezamos por el más típico y es la flor de lis, que está en todas partes, sobre todo en lo que es la ropa. Cuando suele llevar un encaje, el encaje suele ser la flor de lis. ¿Por qué es tan significativa la flor de lis? Primero porque es que estaba como que en todas las esculturas góticas y todo esto, lo que es el arte gótico, es algo que estaba siempre la flor de lis ahí puesta. ¿Pero qué significa la flor de lis? Pues la flor de lis obviamente está en esculturas porque representa poder, soberanía, lealtad, honor, todos sentimientos súper mega puros. Pero es que aparte significa un equilibrio entre lo que es espiritualidad y terrenal, ¿vale? Es como que es el punto medio que hay ahí. Esto va a ser una cosa que siempre va a estar mucho en los símbolos góticos, que es el tema divinidad terrenal, ¿vale? Es algo que siempre está como muy presente en todo lo que es la simbología gótica. La rosa negra es algo que siempre está muy presente en la subcultura gótica. La mayoría de gente la lleva por estética, pero ¿qué ocurre con la rosa negra? Bien, ocurre dos cosas. La rosa tiene un significado, pero la gente le ha dado otro. Bien, el que le ha dado la gente es muerte, soledad, tristeza, que se tiene que llevar a los funerales. No sé en qué funeral habréis visto rosas negras, porque aparte de todo son súper caras. Pero bueno, en realidad el significado de la rosa negra en sí es eternidad. ¿Por qué se suele regalar una rosa negra a alguien que quieres o del que estás enamorado? Pues normalmente se regala una rosa negra porque precisamente como simboliza eternidad, pues lo que te está queriendo decir la persona que te regala la rosa negra es que te va a amar eternamente. Es decir, incluso después de la muerte, ¿vale? Es lo que significa, ya os digo, eternidad, incluso tanto viva como muerta. Simboliza que hay un amor más allá de la muerte, donde tú, aunque mueras, esa persona te seguirá queriendo. Y es lo que simboliza. Por eso se considera súper ultra mega romántico que tú le regales a alguien una rosa negra, porque ya os digo que tiene un gran simbolismo. Pero lo que ocurre es que la mayoría de gente no sabe lo que simboliza la rosa negra y tú le regalas a alguien una rosa negra y te dice, ay, qué rara y extraña, pero qué siniestra a la vez, cuando en realidad tiene un significado súper ultra romántico. Y como sabéis, los góticos como que son muy románticos. Ahora, el más controvertido es la cruz. ¿Por qué llevan los góticos una cruz? Si os fijáis, los góticos lo que llevan es la cruz sin el Cristo, ¿no? Bueno, pues la cruz simboliza varias cosas. Primero, puede simbolizar los 4 puntos cardenales. Puede simbolizar de hecho simboliza los 4 elementos: tierra, fuego, aire, agua. Y aparte de eso, simboliza lo mismo, divinidad y terrenal. Y como que tú estás en el punto central. Entonces no tiene por qué tener un significado en sí religioso. Es cierto que los góticos que sean religiosos lo llevarán desde ese punto porque son religiosos y es una forma de expresar su fe. O puede ser que muchísimos góticos lo lleven sencillamente, la mayoría porque les gusta, pero para que sepáis que tiene un significado. Y el significado sería el mismo que hemos dicho con la flor de lis. Es un significado de equilibrio. Como os he dicho, esto es algo que se repite bastante en el tema de la simbología gótica, lo que es el equilibrio. Y la cruz significa eso. Ahora bien, ¿qué significado tiene la cruz invertida? De nuevo, la cruz invertida va súper mega asociada al tema de los satanistas. Pero no tienes que ser satanista para llevar una cruz invertida, porque únicamente la cruz invertida lo que significaría es tu rechazo a Cristo o tu rechazo a la religión cristiana. Entonces tú realmente lo puedes llevar como símbolo de que eres simplemente ateo y no crees en nada de eso, o simplemente porque realmente eres satanista. Pero es que ser satanista en realidad, ya hablamos en este canal de la Biblia satánica lo que dice y cómo es, y realmente pues tampoco tiene mucha simbología. Es que tenéis que diferenciar entre los satanistas y los satánicos. Es más, los satanistas odian que le llaman satánicos, porque básicamente es como una degradación de lo que es, de lo que son ellos y lo que es su forma de pensar. Es como, yo siempre comparo como los góticos y los darks, ¿no? Como que los góticos son más lineales
y los darks como que son más radicales. Pues con satanistas y satánicos pasaría exactamente lo mismo. Así que la cruz invertida lo que sí pierde es totalmente su significado de equilibrio de los 4 elementos y demás, y lo que viene a simbolizar es tu rechazo hacia Dios o hacia la Iglesia Católica, simplemente como una no creencia, no tiene que ser en plan satánico, ¿vale? Otro símbolo muy utilizado en lo que es la subcultura gótica y que va literalmente, totalmente ligado al BDSM, y de este símbolo ya hablé en los símbolos del BDSM, es el Triskel. El Triskel lo que significa es equilibrio cuerpo, mente y alma. Ahora bien, si tú no eres creyente del alma, como es mi caso, no significa el alma se toma como las emociones, ¿vale? Si tú tienes un equilibrio completo entre tu cuerpo, tu mente y tus emociones, entonces este símbolo lo que hace es eso, dejarlo como, es como tu sello, ¿no? En plan de estoy totalmente equilibrado. Si no crees en el alma, si crees en el alma, pues efectivamente es la comunión de las tres. No tiene mucho más, ¿vale? O sea, simplemente es eso, equilibrio. Equilibrio entre las tres, digamos, esencias que forma el ser humano, ¿no? Que es su cuerpo, su cabecita, su cerebro y su alma, que no dejan de ser las emociones y demás. Y ahora un bonus track. De todas maneras hay muchísimos más símbolos góticos, así que si queréis que haga una segunda parte de este vídeo, decidme en los comentarios: oye, Darkness, queremos que hagas una segunda parte de los símbolos góticos porque, oye, me resulta interesante, porque yo no lo sabía, en fin. Muchos likes y sobre todo comentarme y yo hago una segunda parte. Ahora bien, otra cosa que no se suele saber es qué significa el color blanco en el tema de la subcultura gótica. Bueno, pues si no lo sabéis y habéis visto el vídeo de Evanescence My Immortality, que al fin de cuentas va sobre eso, sobre una persona que se le muere otra persona que quiere, pues efectivamente el color blanco en la subcultura gótica significa la muerte. Es como, digamos, el luto de los góticos. Sé que es totalmente contrario porque es en plan de blanco, pues la gente no va de negro. Pero es que tened en cuenta que el negro es el color por excelencia de los góticos, básicamente porque simboliza, el negro en la subcultura gótica lo que simboliza es el no miedo a atrapar la oscuridad. Como dije en el vídeo de qué es ser gótico 1 y qué es ser gótico 2, pues los góticos no tienen ningún problema en abrazar la oscuridad, pero no porque les guste, les encante la oscuridad, sino que la simbología es: abrazo la oscuridad porque sé que hay luz, por lo tanto no temo la oscuridad, porque sé que es un yin-yang y las dos cosas forman parte de lo mismo. Así que el blanco básicamente simboliza eso. Por eso Amy en ese vídeo va de blanco, porque está hablando de la muerte, de lo que ocurre, de cómo se siente. Y obviamente pues Evanescence, el problema que tiene, por cierto, Evanescence ha sacado un nuevo disco por si lo queréis ir a ver, y esta vez con canciones nuevas y no recopilatorios. Ya estaba bien, que es que no hacían más que sacar recopilatorios. Pero Evanescence es de esos grupos que parece que quiere demostrar continuamente que son góticos, y entonces en todas sus videoclips, en su vestimenta, en lo que es el libreto de dentro del CD y todo esto, abusan muchísimo de la simbología gótica. Es como si dijeran, que somos góticos, por favor, tenedlo claro. Y obviamente en ese vídeo pues dicen, mira, somos góticos, sabemos lo que significa el color blanco, la simbología gótica, y obviamente pega perfectamente con la temática del vídeo. Y bueno, chicos, nada más, esto es todo por este vídeo, y os digo que en la cajita de información están todas mis redes sociales, comprobarlas porque he cambiado todos los nombres de mis redes sociales. Estaba harta de Mundo Darkness. Además, es que llevaba 10 años siendo Mundo Darkness y demasiado durado, porque yo me harto de todo en 0, Así que no olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, en mi canal secundario que es de cocina, y abajo tenéis el Discord y mi novela La Elegida para que la descarguéis y la disfrutéis y la critiquéis. Y de todas maneras por aquí aparecerán mis redes sociales, como os digo, fijaros bien, ya no tengo las mismas. Twitter lo cerré y luego resulta que lo tenía conectado con otras redes sociales y se volvió a autorreactivar solo al usar las otras redes sociales. Como se publicaban en Twitter, pues se volvió a reactivar. Y dije, bueno, vale, pues lo que no voy a hacer es desactivar todas las redes sociales, que las tengo todas conectadas entre sí. Así que lo usaré para spam. Pero bueno, de todas maneras, si recibo una mención, pues obviamente la responderé. Pero como siempre digo, yo no hablo con nadie por privado porque es que no, ¿vale? Paso. Así que no olvides comentarme, que los comentarios me dan la vida, y aparte de darme la vida, le dan feed al vídeo. O sea que, comentarme. Y no olvides regalarme un pedazo de me gusta para que yo sepa que te ha gustado este vídeo. Como os dije, comentadme si queréis segunda parte, porque obviamente hay mucha simbología gótica. Esta es como la más, digamos, la que más se utiliza, ¿vale? El blanco lo he incluido porque es que realmente hay muchísima gente que no sabe que el color blanco en la subcultura gótica simboliza la mortalidad, la muerte, en fin. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.